Amigos, bienvenidos a una emisión más de su canal, en este caso de lo que es Seguidores del Camino, con el episodio de un mensaje milenario. Vaya que es milenario porque tiene sus orígenes desde el Génesis y que ha sido trazado con un cumplimiento a lo largo de la historia y de un conflicto que se ha generado desde esa época hasta el día de hoy, en medio de un conjunto de vicisitudes que se han presentado a lo largo de los siglos. Y este conflicto tiene como raíz de su episodio el Génesis capítulo 3 en el verso 15. Por eso que quizá les haya llamado la atención el título de este video que dice Sonidos de sus pisadas, el retumbar de un regreso. Para llegar a este punto de culminación profética respecto a lo que es el sonido de las pisadas del regreso del Mesías y cómo se relaciona con lo que vamos a leer, vamos a ir paso a paso para entender la naturaleza y profundidad de lo que aconteció. En Génesis 3, en el verso 15, dice lo siguiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí está hablando de enemistades entre ti y la mujer, entre la serpiente antigua o Satanás y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es el mismo Padre Eterno quien está definiendo la coyuntura en la cual se va a generar este conflicto que nos viene acompañando incesantemente hasta el día de hoy. ¿Quién viene a representar la mujer? La mujer, proféticamente, en lo que es su extensión, se refiere a la Keilah, a la iglesia o a Israel. Y eso lo vamos a ver incluso cuando vayamos a tocar en Apocalipsis, habla de una mujer que está siendo perseguida por el dragón. Y esa mujer, como sabemos, es Israel. Y también define aquí una situación particular, en que ese conflicto se va a suscitar también bajo el escenario de dos simientes. De la simiente de la mujer, que hemos dicho representa a Israel, y habla de todo ese conjunto de personas que iba a estar o que están actualmente bajo pacto del Eterno, y también de donde vino el Mesías, y de la simiente de la serpiente, ese conjunto de personas, y ya estoy adelantando el tema, que están en desobediencia y en rebeldía. Y dice que como consecuencia de ello, esa simiente de la mujer de Israel, de donde provino el Mesías, herirá mortalmente a la cabeza de la serpiente. Y sabemos nosotros que una herida fuerte en la cabeza es mortal. Y efectivamente, el adversario de nuestras almas ha sido herido mortalmente. Es un adversario derrotado. Pero no por eso se le quita a este adversario las ganas de seguir molestando y atacando a las almas. Pero dice además que tú le herirás en el talón. Y para eso hemos sido convocados en este día, para hablar fundamentalmente de lo que representa dicho talón en nuestras vidas y por qué
una herida en el talón escogida, porque dice, y tú le herirás en el talón, es decir, que esta situación se ha generado buscando dónde atacar a esa simiente de la mujer. Y dice que ha decidido la serpiente que sea un ataque en el talón. ¿Por qué no en el brazo? ¿Por qué no en la pierna? ¿Por qué no en el cuello? Dice en el talón. Estamos hablando en este pequeño episodio de Génesis 15:3, y digo pequeño, no por la carencia de profundidad del mismo, sino porque está en unas 6 líneas, pero que está definiendo lo que va a acontecer desde este punto hasta el día de hoy, porque ese ataque incesante al talón no ha cesado. A pesar de la herida en la cabeza, que fue mortal, el ataque no ha cesado. Permítame que les pueda leer Génesis 3:15 en otra versión de la Torre Samat, Biblia Católica, que dice lo siguiente: yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza, y fíjese cómo dice esta versión, y tú andarás acechando a su calcañar. Aquí en esta versión es mucho más exacta, más fiel al original. Y encontramos dos palabras que definen lo que está pasando. Dice, andarás acechando. No que anduvo acechando, sino que andarás. Una situación activa, permanente, incesante, molestosa. Y quiero que encierren en un círculo o apunten las palabras andar y acechando. Nos hace recordar la expresión contenida en la Biblia que dice que el diablo anda como león rugiente. Ahí encontramos la primera palabra, andar. Ese es el andar que está contenido también en el Génesis, cuando dice andarás acechando. Habla de ese león rugiente que anda, que busca a quien atacar, que está encontrando esa situación de seguir persistiendo y atacando el talón, que en un breve tiempo vamos a explicar la profundidad de lo que implica ese talón. Y después continúa también la palabra acechando, habla de otra expresión que vamos a encontrar en lo que es el pacto renovado acerca de las acechanzas del diablo. Para entrar en materia tocante este punto, vayamos a 1 Pedro en el capítulo 5, en el verso 8. Ahí dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, ahí está la palabra de Génesis, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí estamos rescatando lo que fue dicho en Génesis acerca de ese andar de león. Y con relación, pero antes de entrar en lo que es acechanzas, dice, anda buscando a quien devorar. Es un león que no se lanza al primero que encuentra, sino que busca específicamente a alguien. Tiene una tarea específica de encontrar a ese alguien, es una búsqueda. Y nadie sale a buscar sin saber qué cosa quiere encontrar. Está buscando con una meta determinada, así como las fieras cuando salen al campo y ven una víctima que viene a representar su cena o un postre, de acuerdo a la ocasión, efectivamente anda buscando a quién, singular, no a quiénes, a quién atacar.
Está hablando de una situación planificada fríamente, con alevosía, pero no con ventaja, porque ya es un adversario derrotado para quien se apropie de las promesas de Adonai. Veamos ahora Efesios 6, 11, 12. Pero también quiero poner otro énfasis más antes en 1 Pedro 5, 8, que dice, ¿a quién devorar? Se lo quiere tragar por completo. ¿Y cómo se lo traga por completo? Trayendo abajo, deteniendo, es decir, hiriendo mortalmente a una vida. Y vamos a ver a qué se refiere ese devorar de león. Ahora en Efesios capítulo 6, en el verso 11 y 12, encontramos la segunda palabra que ha estado contenida y que está contenida en Génesis. Dice el verso 11, vestidos de toda armadura, por eso es importante la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ojo, dice firmeza, ahí vamos encontrando las piezas. Si nosotros no tuviésemos el talón en el pie, nos iríamos hacia atrás, no tendríamos estabilidad. Por eso que la expresión en Efesios capítulo 6 habla de estar firmes. Y nuestro punto de apoyo para poder estar firmes es el talón. Y sigue diciendo, contra las acechanzas del diablo. Ahí está la segunda palabra que fue establecida en Génesis, acechanzas del diablo. Firmeza, que representa el talón, frente a las acechanzas del diablo, como leímos al principio en Génesis 3:15, y tú andarás acechando ¿qué? Su talón, su calcañar, su firmeza, su estabilidad. Eso es lo que quiere tirarse abajo el adversario, que esa vida no esté firme, sino que esté así, que se caiga para que se lo pueda devorar, acabarlo por completo. Ese león que está afuera está buscando acabar por completo a las personas que voluntariamente caen en rebeldía y se alejan del Padre Celestial. El adversario no va a entrar en medias tintas, busca devorárselo, comérselo. Es por eso que encontramos en el pacto renovado eso, mira cómo andéis, y ahí tiene que ver mucho el talón. Estad firmes, tiene que ver con el talón. Levántate y anda, que es lo primero que uno hace al andar, coloca primero el talón. Entonces hay todo un mensaje respecto al caminar, a ese talón. Por eso que también le dijo Yeshua a Pedro que era necesario lavar los pies. ¿Por qué? Porque hay toda una simbología muy importante en lo que representa nuestro andar. Y la parte del pie que es punto de apoyo viene a ser el talón. Ahora, sigamos con esta situación. Si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17, también habla acerca de la mujer. ¿Quién es la mujer? Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, en el verso 17, y dice lo siguiente. Hemos dicho al principio que la mujer es Israel. Entonces, y aquí en este pasaje vamos a encontrar dos cosas. Lo que es la simiente de la mujer o descendencia de ella y la mujer misma. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia. Nuevamente está lo que es la simiente de la mujer, de ella. Y ahí la identificamos. Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Estamos hablando de la Torá, lo que fue dado en la Torá, las instrucciones, los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo y también sus vidas están rendidas al Mesías, a la imagen visible, quien es la imagen visible de Elohim invisible. Entonces, es el Israel el que está expresando aquí, habla de la descendencia de ella, de la simiente. ¿Y cuál es la simiente de ella? Que también tiene una connotación física, porque era descendencia también de Abraham. Pero habla de una simiente particular que acata los mandamientos del Eterno y que tiene el testimonio en su vida de Yeshua de Nazaret. Hemos identificado, por tanto, quién es la mujer. Y fíjese que esa simiente que fue comentada en Génesis, la encontramos en Apocalipsis, perseguida ¿por quién? Por el dragón. Van cayendo una pieza tras otra y vamos a armar el rompecabezas y vamos a descubrir qué es importante, con cuán importante es ese talón. Muy bien, sigamos avanzando. La palabra calcañar, que es lo que hemos estado hablando permanentemente al principio. La palabra calcañar en hebreo es akef o akef, es decir, con A, C, E, B chica o A, Q, E, B grande. Que es que ustedes ya conocen lo que es el talón en sí, que es esa zona del plantar donde el pie coloca su apoyo. En hebreo, la connotación hebrea de ese calcañar, de ese akef, habla de huella, habla de trazar la vida, habla del sello de un caminar, habla del transitar espiritual, de cómo andas. Todo eso habla de talón. Bajo esa concepción, entonces la serpiente busca atacar ¿qué? Tu andar, tu obediencia, tu talón. Busca atacar que tú no dejes huella. Busca desestabilizarte, que no tengas firmeza, de que no estés parado en la roca. Busca perjudicarte atacando tu talón como estés andando. Miren ustedes, incluso Jacob proviene de la palabra hebrea también akef. ¿Y qué significa akef? Significa talón. Hace referencia al nacimiento de Jacob, que fue inmediatamente después de Esaú, de su hermano gemelo Esaú. ¿Y qué hizo Jacob antes de nacer? ¿Cogió qué? El talón. ¿Cuál es lo último físicamente de una persona? El talón. ¿Qué es lo que estaba diciendo en ese cuadro simbólico para que vean la riqueza de la profundidad de la palabra cuando se observa con detenimiento? Se refiere a que al término de la vida de Esaú empezaba la vida de Jacob, proféticamente y con esa importancia. A eso se está refiriendo. Y que también ese Esaú iba a vender su primogenitura, iba a fallar en ese talón, iba a perder estabilidad en ese talón por un plato de lentejas. Esa es la historia también de muchos que por un plato de lentejas, por algo de muy poca importancia, menosprecian su vida espiritual. Y hemos sostenido ahí, a través de lo que hemos leído, que no solamente era un ataque respecto a la simiente de la mujer y respecto a la simiente de la serpiente o diablo, Satanás, también iba a haber un conflicto que derivado de la simiente de la mujer expresada en el Mesías, iba a atacar la cabeza. Pero el Mesías también sufriría en el talón, en el calcañar. En una versión en el Salmo 89, en el verso 51 desde el original, porque nosotros somos
esos mineros que vamos escudriñando, buscando la veta del contenido profético, del contenido bíblico, para beber de esa savia del olivo, de esa riqueza. Dice, tus enemigos socavaron los talones de tu Mashiach. ¿En qué sentido atacaron los talones del Mashiach? Lo vemos cuando estuvo el Mesías en la cruz, cuando Yeshua estuvo en la cruz. ¿Por qué? En el sentido de estorbar, retener la obra del Mesías. Esa situación palpable la vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 18, en el verso 31 al 33. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas, es decir, Torá, acerca del Hijo del Hombre. Yeshua está hablando a sus discípulos acerca de la Torá. No es que la Torá esté abolida, ni mucho menos olvidada. No imagínense al Mesías hablando 3 años de algo que va a ser abolido. No tendría ningún sentido. Está hablando por eso de los profetas y de los escritos. Y nos está enseñando a nosotros a escudriñar ¿qué? La Torá, lo escrito y los profetas. Dice, pues será entregado a los gentiles. No dice a los judíos, será entregado a los gentiles. Es una palabra o un episodio que se pasa por alto. Siempre los malos de la película son los judíos. Pero aquí, específicamente como un cirujano, dice, será ese Mashiach entregado a los gentiles. Se burlarán de él. Esos gentiles se burlarán de él. Esos gentiles lo insultarán. Esos gentiles lo escupirán. Después que lo hayan azotado, esos gentiles lo matarán. Pero al tercer día resucitará. ¿Dónde está ese pasaje? Lucas 18, en el verso 31 al 33. Entonces, señores, el campo está parejo. Tengamos mucho cuidado de estar echando la culpa siempre a los judíos, cuando aquí la palabra está viendo todo lo que le hicieron los gentiles al Mesías. Por eso, cuando en este retornar a las fuentes antiguas, tenemos que ir despacio y con una lupa, palabra por palabra, acento por acento, despacito, para violentar, en el buen sentido, aspectos preconcebidos humanos, pero que no están escritos. Ese retener, ese sufrir, ese estorbo, ese es ser atacado en el talón. Y también, cuando hemos colocado el título Sonido de sus pisadas, cuando hay ese retorno del Mesías por segunda vez, incluso a nivel en la casa de Judá se habla de ese retornar de un Mesías. Claro que ellos no tienen la revelación completa, pero nosotros sí. Yeshua mismo dijo que cuando Él venga, va a haber muchas señales que podemos encontrar en Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, entre otros. Esas señales representan, bajo un concepto hebreo rabínico, el retumbar de alguien que regresa. Y se expresa de diferentes maneras. Pestes, hambres, terremotos, tsunamis, son parte del escenario de lo que va a acontecer. Por eso que proféticamente, hoy el mundo, para quien esté alerta, está escuchando el retumbar de las pisadas de un Mesías que está regresando. Ese es el sentido del dolor universal, y que no hay país que se va a liberar del escuchar del sonido de un Mesías que regresa. Es similar al tiempo previo, cuando sufrieron más los hebreos, antes de ser liberados de Egipto.
Y no hay que asustarse por este tiempo, que es un tiempo muy oscuro. No debe ser motivo de aflicción, sino todo lo contrario. Debemos estar alertas, estudiando, buscando en oración y alegres, porque hay un amanecer que está por regresar. Para que pueda surgir un nuevo evento, la semilla tiene que ser colocada en tierra, morir una situación, es decir, podrir incluso la semilla para que pueda emerger lo nuevo. Estamos en ese pudrimiento de esa semilla con todo lo que viene aconteciendo al mundo, con revueltas, con hambre, con descalabro económico, con pobreza, con peste, con violencia, con todo lo que dijo que iba a pasar y está pasando. Por eso decimos que ya hemos llegado a una época en la cual las profecías se han convertido en noticias, para el que está atento, en noticias diarias. Quiero hacer un énfasis importante, porque el hebreo nos permite encontrar algunos puntos que es de riqueza para nuestra vida. La palabra hebrea para lo que es el concepto por qué es ekef. Y fíjese, la palabra ekef y akeif, que habla de talón, ortográficamente emplea las mismas letras. Es decir, ese talón, ese akef, está relacionado con el por qué. Hablando de la importancia de ese talón. Y vamos de menos a más. Cuando nosotros avanzamos, salimos a pasear, ¿qué es lo primero que colocamos para avanzar? El talón. El talón define nuestra dirección. Hay un parangón con lo espiritual. Entonces, está hablando, cuando decimos de el ekef y el akeif, está diciendo que en lo que es estabilidad, que hemos hablado, punto de apoyo, las instrucciones de la vida, la Torá, no es solamente para tenerlas como concepto, como un punto de apoyo, sino para caminar con ellas, con esas instrucciones. Hay un porqué. Esa es la importancia del ekef con el akef. Hay un porqué. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque con ellas puedes ser sabio. Con ellas puedes andar en la vida sin sobresaltos. Con ellas puedes cumplir la voluntad del Eterno, cual es no solamente ser oidores, sino practicar dicha Torá. Tengamos entonces muy en cuenta la forma simbólica que representa el talón y vamos entendiendo por qué astutamente la serpiente lo que busca atacar y ese andar con acechanzas, con trampas de 1001 maneras, atacar el talón, el calcañar. Entonces, lo que quiere nuestro Padre es que nosotros seamos obedientes, que obedezcamos. Ponerlo por obra, porque la fe sin obras está muerta. Es cumplir lo que está en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el verso 12, que dice lo siguiente: por haber oído estos decretos, haberlos guardado en tu corazón y puesto por obra, Yahvé tu Dios guardará contigo. No es asunto de, ¿dónde me pongo para que me guarde a mí todo? Guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hay una protección que va a recibir aquel que guarda, que escucha, guarda y obra. Entonces viene la protección del Eterno que fue ofrecido a sus padres. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta en Deuteronomio 7:12. Y fíjese la importancia que dice acá: juró a tus padres. Hay un juramento del Eterno que eso va a llegar de todas maneras en lo que es protección. Porque mucha gente hoy está en una situación de desventura y de angustia porque no sabe a dónde aferrarse. Sin embargo, hay una protección con juramento.
cuando se está en pacto, en obediencia, porque nosotros que hemos sido salvos por gracia debemos obedecer los mandamientos. No es cuestión de hacer simplemente una oración recitada por ahí y seguir con mi estilo de vida haciendo lo que quiero, porque eso no es estar en pacto, es estar en una cosa graciosa, pero no en el pacto, no en la gracia del Padre Eterno que hacia nosotros. Y miren una cosa importante que hay que fijarse aquí. Los 10 mandamientos, aquí no hay nada por casualidad. Los 10 mandamientos está compuesta por 172 palabras. Y también ese número, 172 palabras, desde el punto de vista de la gematría, la palabra akef o talón cuando se suma, también dan 172. Ahí hay un porqué. Es toda la palabra yendo a ese mensaje. El talón y el porqué. ¿Por qué es necesario la obediencia para poder andar guardados bajo pacto? Toda la estrategia del enemigo, del adversario, es cómo atacar tu talón, tu estabilidad, tu punto de apoyo. Todo el trabajo va destinado a ello. ¿Con qué? Con falsas doctrinas, estorbándote o desviando tu caminar con grandes oportunidades, donde uno te invita a que sucumbas ante esas oportunidades. No se puede obedecer a dos señores, o a Yahvé o al hombre, pero no hacer una mezcla de eso. Busca que seamos retenidos en nuestro andar, cayendo en la rebeldía, cediendo a esa inclinación hacia el mal, como decía el apóstol Pablo: ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Ese es el negocio de ese adversario, desestabilizarte, creándote angustia, metiéndote en la oscuridad, que entres en la duda, que tu vida ya no tenga ese apoyo, que no estés parado en la roca, que ya no camines. Todo habla de esa acción incesante de atacar el calcañar. Quien tiene el dominio de tu talón, tiene el dominio completo de tu vida. Si uno en lo físicamente, imagínense que nosotros no tuviéramos talón, ¿cómo caminaríamos? Nos iríamos de bruces hacia adelante, y si alguien nos empuja, al no tener talón, nos vamos hacia atrás. Y se lo digo a alguien que me he caído hacia atrás la vez pasada con mi hija, en la avenida de Arequipa, en Miraflores. No tuve el punto de apoyo en mi talón porque estaba desnivelada la vereda y me fui directamente hacia atrás, como si estuviera aplicando un gol de chalaca, ni más ni menos. Y lo experimenté físicamente. Entonces, quien domina el talón, domina tu vida. Ese es el negocio de lo que es el adversario, de dañar nuestra estabilidad. Y lo otro es, el talón es, ¿qué es el porqué? Es la obediencia, el seguir las instrucciones, el seguir la Torah. Esta serpiente antigua, a nivel de la sociedad en general, está atacando el calcañar de la sociedad, y es la que genera las muchas aflicciones que están desarrollándose hoy en el mundo. La voz de esa serpiente ha seducido a la sociedad para que no oiga la voz del Creador ni de la Torá, nada. Simplemente oiga sus malos consejos, provocando desviaciones y estorbando a las personas. Pero busca enfáticamente esta serpiente a aquellos que están siguiendo el camino del Mesías para desestabilizarlos. Hay que tener cuidado porque está buscando la forma para desestabilizarte y quitarte tu punto de apoyo, quitarte el talón. Al alejarnos de los mandamientos, acuérdense de la palabra kef, el porqué, al alejarnos de los mandamientos, perdemos la estabilidad en la vida, nos quedamos sin el punto de apoyo.
ese herir en el talón también, ese herir en el talón representa la enemistad, porque la simiente de la serpiente también existe, que son aquellos que andan en rebeldía, que atacan frontalmente y se burlan de la simiente de la mujer representada por la iglesia o Israel en ese conflicto que está presente todos los días. Entrar en el pacto, en ese kef, en ese porqué, entrar en el pacto de obediencia es entrar en la tierra de bendiciones. Como le dije, y eso no viene por recitar una oración. Recito una oración y ya, tengo todas las bendiciones, había y por haber. El Mesías es la puerta del reino, hay todo un reino por descubrir, tenemos que entrar. Y entonces, somos salvos por gracia, sí, para obedecer, no para no obedecer, para conocer la voluntad del Padre, conocer la Torá. Y cuando nosotros buscamos obedecer, entonces es buscar estar bajo sus pactos, bajo sus fiestas incluso, como dice el Zacarías, que las naciones estarán celebrando también la fiesta de los tabernáculos. Es conocer todo este legado, porque ahora somos nosotros pueblo de Israel. Entonces es para conocer, estar bajo pacto. Entonces cuando estamos nosotros bajo pacto, bajo esa obediencia, entonces sí podemos contar con la protección de Adonai. Si nosotros no estamos en obediencia, no estamos en pacto, por ejemplo, el padre nos dice guardar el Shabbat y dice, pues yo no lo quiero guardar porque sigo la idea de Constantino, entonces eso se llama una rebeldía. No estemos soñando que vendrá la protección del Eterno, por ejemplo, frente a las pestes. Por eso se están dando también tantas muertes. Está hablando que si queremos contar con la misericordia y el favor de Adonai, seamos obedientes. No quiere decir esto que nada le va a pasar a los que están en obediencia en pacto. También puede pasar, también se caen aviones naturalmente. Pero lo que está hablando es de que si queremos tener la seguridad de su protección, tenemos que estar bajo pacto. Y eso implica necesariamente conocer las escrituras. Si no, nuestra vida no va a estar andando en ese calcañar. No tendremos el punto de apoyo para estar confiados, para estar tranquilos. Es importante que lo entendamos claramente. Las naciones, por ejemplo, viven bajo el impacto de las consecuencias del pecado. Toda esa rebeldía de las naciones, y vemos la turbación, las guerras, el hambre, la miseria, la violencia, los asesinatos, habidos y por haber, pero no viven las bendiciones. Las naciones, por desgracia, viven las consecuencias del pecado, pero ni por asomo viven lo que significa las bendiciones. Y terminando el mensaje, quiero darles a conocer acerca de las bendiciones. Miren lo que dice Deuteronomio en el capítulo 33, en los versos 13 al 16. Ahí anotado se registra lo siguiente. Nosotros, como les hemos dicho siempre, somos la casa de Israel, esa casa que fue desde Asiria fue esparcida a las naciones y que creen en Yeshua de Nazaret. Mira las bendiciones que nos viene a nosotros, porque es de Abraham, Isaac y Jacob, esa descendencia, nosotros que guardamos los mandamientos, que tenemos el testimonio de Yeshua en nuestro corazón, esa es la simiente y para estas son las bendiciones aquí expuestas. Verso 13 de Deuteronomio 33. Para José, que es el de los hermanos que estuvo en Egipto y que representa simbólicamente a lo que son llamados los gentiles, tuvo hijos con una esposa egipcia, tuvo hijos Efraín y Manasés, que son egipcios. Simbólicamente, entonces, ese José nos viene a representar a nosotros, a los de las naciones, los que no son de la casa de Judá. Dice, bendita de Jehová, de Yahvé, sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Fíjese las bendiciones.
con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra, esos regalos de la tierra y su plenitud. Y la gracia, ojo, la palabra gracia no es solamente algo que está en el nuevo pacto o pacto renovado. Y la gracia del que habitó en la zarza, venga, ahí estamos nosotros, sobre la cabeza de José nos representa, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Nosotros, bajo ese pacto, bajo esa obediencia, esa gracia, esa plenitud, esa abundancia aquí señalada, viene sobre nosotros cuando estamos como descendencia obedeciendo los mandamientos del Eterno. José fue escogido para recibirla tal como lo recibieron también sus padres. Somos pueblos de Israel, somos descendencia, somos herederos de todas estas promesas, y esa es, hermanos y amigos, la confianza y la bendición que puede llegar a nuestras vidas. Shalom, y les invito, mis hermanos, a avisar a sus amigos para que se suscriban al canal Seguidores del Camino, que siempre tendremos un apasionante, porque es apasionante toda esta verdad milenaria que hoy estamos descubriendo paso a paso desde las raíces. Muchas gracias.